Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión en la región de Murcia. Un miércoles más llamamos a su puerta y un miércoles más les invitamos a que compartan con nosotros estos 30 minutos de programa Vidas con Luz. Un nuevo testimonio, una nueva experiencia de cómo la luz de Dios puede transformar la vida de las personas y cómo vivimos esta relación de fe con Dios y de creencia. Tenemos a una invitada que viene de lejos, aunque ahora está más cerca de nosotros. Buenas noches, Yasmín. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Yasmín Oré Ramírez, exacto. No me he equivocado. Limeña, es decir, de La Lima, en Perú, capital de Perú. ¿Y cómo vienen las circunstancias que una peruana se viene a España? Creo que por amor, ¿no? Sí. Porque la vives en Madrid. Ajá, sí, sí. A ver, cuéntanos cómo surge esto y cómo aparece un leonés por allí. A ver. Bueno, es una historia que yo también lo relaciono mucho con la voluntad de Dios, porque conocí al que, bueno, es hoy mi esposo en una página de evangelización católica, catholic.net, seguro les suena. Catholic.net. En ese tiempo ellos tenían foros de debate para conocer personas y pues los conocí defendiendo la fe. Defendiendo la fe y pues estuvimos 3 años de novios cibernéticos. Ya luego ya me fui a conocer. Qué cosa más curiosa, novio cibernético, no lo había escuchado nunca, pero exacto. Bueno, luego están esas circunstancias que uno dice como citas a ciegas, ¿no? Pero en este caso no era ciegas, era no. después de haber visto una experiencia de... ¿Se llama? Él se llama Jesús Manuel. Jesús Manuel, leonés. De León. Sí. Y estáis casados y vivís en Madrid. Sí, bueno, ahora vivimos en Guadalajara, pero hacemos nuestras actividades en Madrid, estamos muy cerquita. Sí, sí. Muy bien, ¿desde qué día? ¿Fecha de matrimonio fue? El 13 de octubre del 2012. 2012, 4 añitos. Sí, ya este año. Muy bien, pues una experiencia maravillosa, cómo Internet puede servir para muchísimas cosas. Eso. Y las páginas católicas pues nos sirven no solo para informarnos, sino para encontrarnos y apoyarnos unos a otros, y en tu caso pues para encontrar el amor. ¿Y cómo fue dar el paso? ¿Quién dio el paso de decir, dejamos de conocernos cibernéticamente y nos conocemos? Pues él. Él se lanzó y se fue a Perú. A conocerme, sí. Fue muy emocionante porque de pasar primero de correos, de pues no sé, compartir experiencias de evangelización o cosas así, pues ya amigos, pues a novios también, pues ya vernos cara a cara, ¿no? Y pues sí, fue muy bonito. Y luego bueno, pues ya. Pues esta es tu realidad de hoy día. Y luego comentaremos qué es lo que haces día a día. Exacto. Pero nos volvemos atrás. Tú naces en Perú y tienes un hermano mayor que tú, ¿no? Sí, me lleva 4 años. Él es músico de profesión, le gusta mucho la música desde muy pequeño. ¿Y a ti también? Sí, pero digamos que él se le dedicó profesionalmente. ¿A ti te gustaba, según nos decías, la música y la danza? Y la danza. Pero has estado tanto... ¿qué instrumento era? La guitarra también. Guitarra. Es que mi padre nos inculcó desde muy pequeños a tocar la guitarra, porque él viene de una provincia donde se cultiva mucho la guitarra, como aquí en Andalucía, por ejemplo, ¿no? Él es de Ayacucho, de una ciudad, de una provincia donde toca mucho la guitarra, y pues quería que sus hijos también lo aprendieran. ¿Y en danza hasta qué curso hiciste o cómo, en la danza, qué te especializaste? Bueno, yo hacía siempre baile moderno, siempre a la par que el colegio. Pero luego pues me empezó a gustar mucho el baile español, porque mi hermano empezó a también aprender a tocar el flamenco y me gustó mucho la música. Y yo decía, esto debe ser impresionante aprender a bailarlo, y pues empecé en Perú a estudiarlo también. Sí. Muy bien, ¿y tú el primer contacto con la fe lo tienes en casa, lo tienes en el colegio? Pues digamos que yo creo en el colegio, de manera personal más en el colegio, porque estudié en un colegio de religiosas. Y ¿qué congregación era? Presentación de María. Presentación de María. La Beata María Rivière es la fundadora. ¿Y es un colegio que tenía hasta qué curso? ¿La infantil, solo primaria? Era secundaria. No, en la primaria estudié en un colegio privado, en la secundaria, digamos, era el colegio ya religioso de mujeres, sí. Y pues ahí, digamos, los primeros años sobre todo es donde pues nos enseñaba un poco la pastoral, y era delegada yo de pastoral. Y entonces ahí empecé a conocer un poco el tema de cómo llegar a las personas, ¿no? Hablándoles de Dios. Esa fue, digamos, mi primera experiencia. No con quizá no tanto conocimientos teológicos, pero sí, digamos, de experiencia, pues de fe, ¿no? Algo así. En el trato de día a día, con los que creen y con los que dejan de creer y sus dudas. Algo así.
Y pues en el colegio, ya cuando ya estaba acabando el colegio, pues pasé a la universidad. Mi universidad no tenía nada que ver con la fe. Y en el colegio se me habían inculcado valores, virtudes, los valores, ¿no? Sobre todo de la Virgen María y todo eso. Entonces, pues como toda joven, yo creo, yo siempre tenía claro, aunque bueno, siempre en un colegio que se dedica a eso, pues te inspira un poco lo vocacional. Yo tenía claro pues que mi vocación era el matrimonio. Y pues en la universidad, ya cuando estaba en los últimos años, yo quería, pues como cualquier chica de su edad, quería tener un novio, ¿no? Y me preocupaba porque los amigos que yo tenía pues pensaban muy distinto a mí, sobre todo en el tema de las fiestas y esas cosas. A mí no me gustaban. Era una chica un poco, en ese aspecto prefería hacer quizás reuniones más tranquilas, o hablar de los valores, o hablar de cosas más maduras. Y tenías un ambiente demasiado mundano y muy poco profundo, sí, ¿no? En conversación. Exacto. Y llegó un punto en que pues me sentía en ese aspecto sola, ¿no? Quizá pues compañeros de la universidad compartiendo cosas de la universidad, pero no podía llegar más allá de eso. Y pues como católica ya había hecho los sacramentos, ¿no? Hasta la confirmación, pues me animé, pues como siempre la música, la danza, todo con la música, pues dije, me voy a apuntar al coro. Y empecé como pues un integrante del coro parroquial. ¿En un coro de la parroquia donde frecuentabas? De donde frecuentaba, ajá. Y pues ahí estuve como más o menos 2 años, más o menos así. Pero no, digamos que solamente era ir a cantar la misa, bueno, ir a cantar, pero nada más, digamos que otra experiencia más, no, pastoral. Es decir, nada. Que la experiencia de fe de la adolescencia se había perdido, se estaba enfriando porque no encontrabas lo que buscabas. Exacto, o porque quizá en ese momento no me interesé por buscar más allá de eso. Pensaba que era el coro y punto, y ahí se acababa. Entonces, en ese tiempo, pues como yo veía esa falta, tenía una buena amiga que había preservado también del mismo colegio, pero que ella el último año se había cambiado de fe. Había dejado de practicar la fe católica y se había bautizado por un par de misioneros pues, en los mormones. Y entonces ella, por motivos de trabajo, viaja a Japón y no se acostumbra al país porque pues, trabajar ahí es muy duro, y entonces se regresa a estudiar a Perú. Y entonces volvimos a vernos. Y empecé a frecuentarla y ella me dice, mira, ¿sabes qué? Me estoy animando a volver a mi iglesia. Si quieres te invito. A la iglesia mormona. A la iglesia mormona. Entonces yo le dije, bueno, pues vamos. Yo estoy yendo al coro, pero tampoco creas que he hecho muchos amigos. O sea, vamos a ver qué hay. Y entonces empecé a ir. Y ya empecé como a dejar de ir a la misa. Y empecé a ir a las reuniones de ellos, tanto, digamos, sus reuniones como sacramentales, religiosas, pero también sus reuniones sociales, porque ellos también tienen muchas reuniones sociales. Y ahí es donde yo empecé a ver la diferencia, porque digamos que los jóvenes, sobre todo de mi edad, pues se mostraban de una manera espiritual, ¿no? Veía que se hablaban temas como más maduros, como pues de la castidad, por ejemplo, ¿no? Esas cosas que valoran mucho las mujeres cuando están en un tiempo que quieren tener un novio, o que no iban a fiestas, no tomaban, todo eso, y hablaban de Dios, de Cristo, y entonces eso es lo que me empezó a llamar mucho la atención, y me pareció, vamos, que quedé encantada. Sobre todo en esa radicalidad de unos valores de, digamos, de firmeza frente a la sexualidad, a la bebida, exacto, a los excesos. A los excesos, y entonces a ti te llamaba la atención y decía, oye, claro, pues estoy encontrando algo que yo no encuentro en mi ambiente, ¿no? Exacto. Y eso te llamó a continuar con ellos. Sí, y aparte porque ellos tienen como mucho el tema de valorar mucho el noviazgo. Digamos, es como la vocación importante ahí, ¿no? Que valoran mucho el tema del noviazgo y el matrimonio. Entonces, pues los jóvenes se muestran muy interesados en eso, pues también en encontrar una chica y todo eso. Y pues todo ese ambiente, como digo, es lo que me cautivó. Y aparte de eso, es que cuando me empezaron a dar las charlas para que yo me bautizara, ver ahí, pues me quedé. Esto fue para el bautismo. Eso fue mi bautismo. Para el bautismo. Exacto. Con la iglesia mormona. Exacto. Anteriormente a que te bautices te tienen que enseñar, te dar unas charlas de su doctrina.
Y pues lo primero que me llamó la atención fuera que los jóvenes que justamente, casualmente tenían mi misma edad, ¿no? Yo estaba entre 19 y 20 años, pues te hablaran de Dios y que dedicaran 2 años de su vida para hacer eso. O sea, que eso no lo había visto yo pues como católica y me parecía maravilloso, ¿no? Que se dedicaran un tiempo para ti y te enseñaran y te dijeran. Entonces yo lo veía quizá por ese lado tan como superficial, un poco externo, no intentaba adentrar en la doctrina. O sea, digamos que lo estaba como disfrutando un poco por encima. Y entonces ya cuando empezaban a hablarme de eso, pues yo no ponía pegas. Como yo quería eso, yo me sentía bien en ese ambiente. Acogida, como que ya no tenía, como que ya me habían como solucionado ese problema que yo tenía, que quizá pues si conociera amigos no me vayan a entender, les voy a parecer como un poco anticuada o cosas así, pues ahí no me iba a sentir mejor. Y entonces también eso es lo que vi y no ahondé en la doctrina. O sea, me enseñaban cosas, me quedaban ciertas dudas, pero con las respuestas que me daban me quedaba tranquila. Sí, no profundizaste. No profundizaba para nada. O sea, yo creo que me dejaba llevar un poco por el aspecto social, por todas otras cosas, pero no por la doctrina. ¿No? Claro que algo que sí a un principio, yo decía, ¿y la Virgen María? O sea, no la veneran. Entonces, digamos, eso sí como que también, como que venía de un colegio mariano, digamos que también era algo que me iba a costar un poco, ¿no? Dejar a la Virgen un poco de lado, pero bueno. Te rechinaba un poquito todo eso, pero como te encontrabas a gusto con gente que te daban lo que a nivel social y sobre todo tú buscabas un poco de seriedad en la vida, profundización. Es eso. Entonces, claro, yo buscaba eso y digamos que yo tenía un concepto de la cristiandad también de que era todo obediencia, o sea, como que hacerlo, cosas buenas, los valores, todo era más con valores, pero no veía lo otro. Ese era mi concepto hasta ese momento. Entonces yo decía, bueno, Dios me habrá llevado a este sitio por alguna razón y aquí es donde me voy a quedar. Yo tenía, cuando acepté bautizarme ahí, yo tenía claro que quería casarme ahí, formar una familia y seguir en ese ambiente, en ellos. Pero bueno. ¿Y eso va avanzando? Va avanzando. Y hay un paso más en un momento, ¿no? Sí, o sea, me voy adentrando, voy acostumbrándome, pero digamos que algo diferente que yo sentí era que, aunque yo había entrado así, con esa un poco facilidad, yo quería empezar a profundizar más. Y entonces todos los libros que ellos me proporcionaban los empezaba a leer. O sea, digamos que participaba de todas las actividades que hay ahí, pero a la vez también quería profundizar más también en la doctrina, porque pensaba que también me estaba llenando todas esas cosas que te decían ellos, ¿no? Entonces empezaba a comprar, me iba a una librería oficial de ellos, empezaba a comprar sus libros y todo eso. Y a la vez empecé a tener como una especie de cargos dentro de la iglesia para que yo también pues me sintiera parte de ello. Y empecé con un cargo que se llamaba misionera de barrio, que era ayudar a los misioneros en hermanar a las personas y también un poco como ser una especie de misionero a medio tiempo, algo así. Y luego también me dieron otro cargo que era enseñar a adolescentes. Nos levantábamos muy temprano para que ellos vinieran, podíamos ir a la iglesia o ellos vinieran a nuestra casa y a las 6 de la mañana les dábamos como unas catequesis, por así decirlo. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, porque ellos luego tenían que ir al colegio y yo me tenía que ir a mi trabajo, a la universidad en este caso. Y entonces pues así, estuve así 2 años y medio. 2 años y medio cumpliendo y me sentía contenta, tenía muchas amigas, muchos amigos, también tenía pretendientes. Y tenía alguien que también era especial, era un pretendiente ya un poquito más. Entonces, como me había quedado un poco ese bicho de, como se puede decir eso, de llamarme la atención lo misional, y aparte porque ellos intentaron a mis padres también convencerles de que se volvieran mormones, pero mis padres no, se rechazaron directamente, somos católicos, por lo menos tenían eso claro, ¿no? Entonces yo me sentía como que no estaba tan familiarizada, entonces quería quizá lograr más cosas para poder sentirme como más mormona. Entonces yo digo, bueno, la misión es lo mejor. Si yo me hago una misionera voy a conocer más profundamente la doctrina, voy a sentir que más pertenencia también.
Y entonces pues se lo consulté en este caso al líder de ellos, ¿no? Que bueno, no es un sacerdote, es un obispo. Y entonces, que es como una especie también de director espiritual que te va guiando un poco, ¿no? Las cosas. Y pues le dije que yo quería ser misionera, porque en el caso de ellos los varones sirven una misión obligatoria, ¿no? O sea, se les insta a que sirvan una misión, pero en las mujeres es optativo. Y por eso ahora también vemos mujeres que sirven la misión. Y pues así es que yo me decido a ir a una misión. Mandaron mis documentos a ver si me aceptaban y todo eso. Y pues al final, pues sí, me mandaron para hacer misión en Ecuador. Antes de la misión tuve que ir a Colombia, porque es donde te capacitan un mes más o menos, para que puedas estar preparada a poder hacer proselitismo, poder llegar a las personas. Entonces, yo hasta ahí seguía. Yo seguía lo mío, claro, que para mis padres sí fue un poco chocante al principio esa decisión de que yo había tomado, porque ya había acabado la universidad, me estaba graduando justamente en ese año. Y ¿hiciste Derecho? Sí, hice Derecho y Ciencias Políticas. Bueno, es una Derecho carrera. y Ciencias Políticas, sí, mientras toda esta experiencia. En toda esa experiencia me estaba graduando y entonces como yo decía a mi mamá, es que yo siento que si no hago esto, o sea, era una fuerza muy, muy fuerte lo que sentí. Si siento que hago eso, me voy a arrepentir toda mi vida. Así que por favor, y mi madre, pero ¿cómo? Que ya tenéis que trabajar, que tienes que estudiar otra cosa, ¿cómo te vas a ir ahora de misiones? Creo que te lo has tomado esto ya muy, muy fanático y eso, ¿no? Y le digo, pero mamá, pero mira qué bonito los misioneros, que servir a Dios, que te hablan de Dios. Y entonces pues al final la logré convencer y entonces pues me dejaron. Y pues cuando ya estuve por allí, hasta Colombia, yo seguía encantada, maravillada, pues. Aunque había cosas que sí veía que como que eran muy raras, o sea, diferente a la idea de evangelización que yo tenía, porque era como que un poco medio, como podríamos comprar empresarial, algo así, como que te hacían videos de que te salgan cosas o no te salgan, o que le tienes que decir esto, más no lo otro, corta esto, ¿verdad? Bueno, yo decía, es un método, ¿no? Cada iglesia tendrá su método. Sí, tú pensabas que es un método, pero no te convencía del todo, pero bueno, ahí estabas. Pero bueno, yo, como digo, yo lo relacionaba con la gente y todo, y pues normal. Pero bueno, ya cuando me mandan a Guayaquil, a Ecuador, a pues hacer el proselitismo, me ponen una compañera, mi entrenadora, y empezamos a hacer el trabajo en sí, ¿no? El trabajo misional. Primero nos manejamos el tema con las referencias que teníamos de los miembros o de otros misioneros que nos habían dejado. Pues ahí intentamos visitarles y todo eso. Pero a la vez también se nos presionaba de tocar las puertas también, estilo Testigos de Jehová, algo así. Y entonces, pues ahí, pues en todo eso nos encontramos con gente de distintas creencias, entre ellos católicos. Y una experiencia que digamos que fue lo que ya me hizo como remover un poco, ¿no? Aparte digamos de las cosas que veía raras, fue cuando nos encontramos con una anciana católica, pues ella, el hijo de ella era el obispo de la capilla donde nosotros íbamos y tenía aparte otro hijo que era evangélico, tenía ahí una diversidad de creencias en casa. Y entonces se nos había animado a que la convenciéramos a ella porque ya otros misioneros habían intentado, pero digamos que las mujeres sí iban a ser un poco más fácil quizá. Entonces, cuando yo tenía que estudiar para convencerla, fue que me empezó a dar como unas crisis que yo no sabía de dónde venían. Yo estaba 100%, me sentía convencida de que yo era mormona y que yo había olvidado lo católico, y eran casi 3 años que había dejado lo católico. Pero bueno, empezó una nostalgia ahí muy tremenda y yo le empecé a decir a mi compañera que yo no quería convencerla, que yo sentía que estaba traicionando algo mío, era algo muy raro, y lloraba mucho. Y mi compañera me decía que quizá era bueno porque anteriormente había sido católica, que quizá necesitaba más tiempo, que en cuanto nos relacionáramos con más gente católica, yo me iba a sentir mejor. Entonces eso fue, digamos, lo primero, algo muy interno que empecé a sentir. Luego empezamos a encontrarnos con personas que refutaban la Biblia, que bueno, entre ellos protestantes, testigos,
Y me empecé a dar cuenta que no sabíamos defender las cosas claramente, porque se nos había enseñado a tocar un poco la Biblia fuera de contexto y solamente ciertas citas bíblicas. Ciertas citas y no de conjunto, sino sacar algo para intentar convencer, memorizar, mecanizar, exacto. Y te diste cuenta que por ahí no iba. Que había ahí algo como que yo decía, vamos, que Jesucristo no creo que haya evangelizado de esta forma, ¿no? Con tantos vacíos, o los apóstoles, y cosas así se me venían a la mente. Y entonces pues fue que todas estas cosas que me estaban pasando, una primera recaída que fue ya una muy fuerte, que yo pensé que ya no iba más para allá, pues fue eso, ¿no? De la Biblia, pero me intenté reponer, pensé que era al revés, que era el demonio el que me estaba intentando decir no seas misionera, no sigas adelante. Entonces ya mi compañera me intentaba calmar, me decía mira, es una cuestión que luego te vas a acostumbrar, pero no fue así. La próxima vez que me volvió a pasar esto, ya no pude más, porque fue un día muy especial, porque pasábamos por un parque a tocar puertas, y pasábamos por una parroquia católica, y las campanas de la iglesia empezaron a sonar. Cuando estábamos pasando este parque, las campanas me empezaron como si fuera algo que me doliera. O sea, una llamada exacto, particular. Fue muy fuerte, como si fuera algo como mío y que me dijera, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, bueno, es una coincidencia, seguimos caminando. Caminábamos y allí ellos viven en casa, suelen poner ermitas de imágenes del Niño Jesús, del Divino Niño Jesús, de la Virgen María. Y mientras íbamos pasando por unos pasajes, yo veía las imágenes y sentía como que alguien me decía, mira, tú no tienes que estar aquí, ¿no? Tú tienes tu fe, vuelve, ¿no? Algo así. Buscando una cosa y te has ido a otra fe distinta buscando lo que... Pero he estado tuyo. Pero yo creo que sí, yo lo relacioné en ese momento, que esas cosas que me iban pasando es que Dios me estaba intentando decir que yo no tenía que estar ahí, que yo era católica y no tenía ahí que estar. Y entonces con ese... Porque tenemos que avanzar, si no, no es que no nos da tiempo, porque se nos va volando. Llegamos a un momento en el que tú te planteas ya, dices, tengo que volver. Exacto. Tengo que volver a mi fe infantil, a mi fe adolescente y de verdad descubrir aquello que me está llenando, ¿no? Me desanimé totalmente con eso y dije, yo ya acá no puedo estar porque siento que yo ya no creo en estas cosas. Así que hablé con mis líderes y todos me intentaban convencer que no, que es el diablo. Y yo digo, no, que yo creo que esto no es así. ¿Fue complicado? Bueno, me tuvieron varios días ahí intentando, haciéndome cambiar de opinión. Pero yo empecé a tener un poco de temor también, pensando que estaba muy confundida. Realmente estaba pasando por un tiempo en confusión y empecé a tener un poco de temor, pero gracias a Dios las cosas se dieron así y me dejaron volver. Y al volver, pues, ya dejé todo por completo. ¿Retomaste con fuerza? Dejé todo por completo, volví a la iglesia, me confesé, volví a la misa. ¿Y qué hiciste? ¿Volver a buscar entonces en las raíces? En la iglesia. En las raíces. Y es así que encuentro un grupo que estudiaba la Biblia, un grupo de la iglesia, no fuera ya. Y me empezaron a enseñar sobre estos temas, mira que esto es así, que la iglesia es la verdadera y aquí están las bases de eso en la Biblia, no te tenéis por qué confundir. Y empezaron a dar esa formación, ¿no? Es el grupo, los Misioneros Apóstoles de la Palabra, es un grupo que estudia la Biblia allí en Latinoamérica. Y pues ya con eso me sentí como que me sentí como curada un poco del tema. Volviste otra vez a la fe de la parroquia, a la fe de los sacramentos. Me hice catequista y todo eso. Claro, porque encontraste un grupo que era lo que no tenías antes. Exacto. ¿Cuántas veces el problema de mucha gente de creer, no creer o dejar de creer, aparentemente en el fondo no es más que no sentirse acogida? No sentirse en un grupo que va madurando. Exacto. Y en esa etapa es cuando entras también a nivel de internet y en católicos.net. Cuando ya me sentía que ya podía defender mi fe, que ya me sentía, digamos, de esa experiencia nada confundida, ya estaba totalmente segura de lo que estaba creyendo, pues empecé a entrar a internet, a compartir mi testimonio, porque
no había mucho de personas que habían salido de otras fes, o sea, en este caso los mormones, que se hacían católicos, se hacían protestantes la mayoría. Casi me vi tentada también en irme por ahí por la Biblia y esto. Pero bueno, yo decía, si le vuelve a pasar esto a otra persona, ¿quién...? Digamos, yo tengo que manifestar lo que yo he vivido. Exacto. Entonces puse mi testimonio en catholic.net y justamente en catholic.net el moderador de ese foro de testimonios de conversión es quien es mi esposo hoy. Y él me comentó y nos empezamos a hacer amigos y empezamos a hablar de temas de fe, mira, que esto. Y siempre aprendiendo. Y vienes a España y desde entonces, bueno, tú tenías la idea de ser, casarte, esposa, madre. Exacto. Pero tú nos cuentas que querías tener hijos, no vienen los hijos, dices, yo tengo que seguir haciendo algo, no puedo estar cruzada de brazos. Exacto. Y no ejerces en España como abogada, ¿no? No ejerzo como española. Pero te pusiste a estudiar otra vez porque quieres profundizar. Exacto. Y estabas estudiando. Exacto. Y ahora estudio ciencias religiosas, que bueno, es algo que el Señor también creo que quiere para mí, porque digamos que todo tiene una relación y pues a la vez estoy aprendiendo. ¿En qué curso estás ahora mismo? Ahora estoy en el primero. Primer curso de Ciencias Religiosas en la Universidad San Dámaso de la Universidad Eclesiástica de Madrid. Sí. Y te sientes que estás profundizando en tu propia fe y das testimonio. Estoy aprendiendo muchas cosas, ya bueno, más a fondo. Y pues yo encantadísima aprovechar los conocimientos que tienen los profesores para dudas también, para todos estos temas también. Y a la vez pues ayudo junto con mi esposo, nos manejamos el internet. Creo que no sé si será siempre todo en internet, pero yo creo que es también algo que nos puso Dios ahí. Es que hoy día quien no existe en las redes sociales no existe y todo el mundo lo mira, lo ve. ¿Y por qué no dar testimonio ahí? Es necesario totalmente. Pues pero tú además de eso has vuelto también a lo clásico. Lo clásico es un libro. Has escrito un libro, estás escribiendo un segundo, lo tenemos por ahí, si lo quieren mostrar un poco hacia la cámara. ¿Por qué dejé el mormonismo? Ahí explicas un poco tu proceso. Exacto. Proceso, por qué entras y por qué sales. Exacto. Y ahora estás profundizando en un segundo libro, ¿no? Sí, voy a preparar algo más. En el fondo para dejar un testimonio, que es lo que tú quieres decir. Oye, hay mucha gente que ha podido durante un tiempo abandonar la fe. A ti lo que te preocupa es la gente joven, sobre todo. Eso, es lo que yo quiero. Es lo que yo quiero llegar, sobre todo a los jóvenes, que no busquen fuera lo que tenemos dentro. Que busquen dentro y que sigan buscando, que existe. Y que sigan buscando. Y que no se queden con la superficialidad. No te van a tocar la puerta. En la iglesia te tocan el corazón, pero tú lo tienes que buscar. Te tocan el corazón, pero hay que dejarse tocar, ¿no? Exacto, hay que dejarse tocar. Y muchas veces vivimos de superficialidad porque quizá alguna cosa no entendemos o... Eso, hay que saber buscar. Y también a lo mejor por lo que a ti te ha pasado necesitamos dentro de la Iglesia Católica quizá estar más atento a las personas que puedan necesitar cercanía, ternura, acogida y sentirse... Es algo que también lo plasmo en mi libro, que dejemos un poco el desinterés, la indiferencia. Todos somos hermanos, ¿no? Que eso también muchas personas se ven atraídas a estos grupos por eso, por la fraternidad. Por la fraternidad. Hay que dar la oportunidad, dejar el egoísmo. Muchas sectas recogen precisamente a los jóvenes, especialmente que se sienten que son como despreciados o que no tienen su grupo. Y desde la acogida humana, luego ya entran a un sitio y muchas veces una secta muy destructiva no pueden salir de ella. ¿Cómo han vivido esto tus padres, todo este cambio y tu venida a España? Y ahora mormona, ahora me vuelvo a la Iglesia Católica, ¿les agradó y luego te vienes a España? Pero no te creas, en un buen momento en que les ayudó mucho, porque ellos pues vivían una fe católica, incluso trabajaban con sacerdotes católicos, pero no se habían casado por la Iglesia. Y entonces cuando yo me fui hasta el extranjero por esto, vieron ellos que hasta dónde su hija se había ido tan lejos por una fe que no era la suya y que ellos no habían sido capaces de alimentarla más, que se habían quedado un poco ahí en nada. Y entonces fue que eso también me dio mucho gusto y creo que fue un regalo de Dios para mí, de que al volver ellos se decidieron casar, o sea, a través del camino neocatecumenal. O sea, fíjate, la historia... Se convirtieron también. Tu propia historia, que a veces decimos escrita mal, entre comillas, estaba muy bien escrita también para la conversión de tus padres. De mis padres. O más que para la conversión, para la maduración en la fe. Exacto. Y decir, oye, quizás es que no hemos dado testimonio nosotros como matrimonio, creyéndose cristianos o católicos, y entonces deciden contra el matrimonio. Y ahora son unas personas entregadas en la iglesia, viven su fe, leen la Biblia, rezan, es otro cambio. Y eso es algo que yo digo, ¿no? Que fue un tiempo de conversión en mi familia, para mis padres, para mí.
¿no? Entonces, hoy día, Jesús y tú, como matrimonio, aparte de vivir vuestra fe, colaboran en la parroquia y madurarla, y tú estudiando precisamente teológicamente para fortalecer tu fe, pues queréis dar testimonio a través de redes sociales, de páginas de internet, donde auténticamente poder ayudar a otros que puedan escuchar, ¿no? Os dedicáis casi a todo eso, ¿no? Por ahora nos dedicamos a todo eso. Es una manera también de llegar a mi país, a Latinoamérica también, que digamos que necesitan con urgencia esto, y es, digamos, donde yo recibo consultas más de personas que me escriben y me dicen, mira, tengo mi hija, tengo mi madre, ¿qué hago? ¿Cómo les ayudo? Pues yo intento darles un poco de asesoría desde mi testimonio, ¿no? Le digo, no es algo tan sencillo, mira, quisiera que fuera así. Pero yo creo que si puedes hacer esto, darle ejemplo con tu vida cristiana o intentar dialogar con ellos también es bueno. No pelear, sino dialogar, ¿no? Puedes ayudarles y entonces ya van leyendo un poco las cosas que escribo, ya van entendiendo cómo piensan ellos también. Y quizás ya pueden pistas para presentarse a alguien y hablar, que encuentren a alguien. Y a otras personas que ya pues me ha tocado pues ayudar a personas que han querido irse, pero los he ayudado a que no se vayan. Entonces eso ha sido muy bueno también, me ha gustado mucho porque se han querido como convertir con ellos, pero ya cuando han leído mi historia se han revuelto. La última cuestión que te pregunto, y ya pues un poco si quieres aprovecha para dar un mensaje de positividad, de alegría, de esperanza. Es decir, las redes sociales, internet, que a veces se demoniza tanto. No, para nada. A mí mi vida hay la ha mucho bendecido. Que aprovechar, ¿no? Es el lenguaje de hoy. Te digo, de la misma página que yo conocí a mi esposo, han salido vocaciones, han salido ministerios. Ahora los foristas, cada uno tiene un ministerio, está en un grupo. Es una forma que puede haber cosas malas, nadie dice, pero también a la vez puedes encontrar de gente de otras culturas, intercambiar, porque el catolicismo es universal y puedes llegar a muchas más personas. Siempre y cuando pues hay que tomarlo con mucho control, obviamente, no descuidar la vida real, pero eso puede pasar. Las cosas no son ni malas ni buenas, sino el uso que hacemos de ellas. Exacto, el exceso y todo eso. Entonces, como decía también, incluso el Papa Francisco lo aconseja, que podemos dar nuestro testimonio a través de las redes sociales. Y lo hacen muchos conversos, muchas personas. Sí, hoy casi todos los conventos quieren también manifestar su experiencia e invitar a sus propias celebraciones y actos. Pues Yasmín, ha sido un placer. Se nos va el tiempo porque en televisión el tiempo es muy breve y es muy interesante lo que nos has contado, y sobre todo esa esperanza en la realidad de Internet, la realidad cibernética, como tú decías, no solo por encontrar un marido, sino sobre todo por haber madurado tu fe y poder dar testimonio de ella en estos ambientes. Estaremos pendientes de tu libro segundo y bueno, pues profundizaremos en esta experiencia que tú tienes y intentaremos darla a conocer. Ha sido un placer que te hayas desplazado para estar con nosotros esta noche y disfrutar pues este testimonio tuyo. Vale, gracias. Muchísimas gracias y que el Señor te siga bendiciendo. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, pues nada, ha sido un placer volver a encontrarnos. Ya saben, cada miércoles en la noche, Vidas con Luz, un nuevo testimonio, una nueva experiencia, un nuevo regalo de Dios para nuestras vidas, porque Dios sigue actuando. Muy buenas noches.